Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un video del Padre Luis Toro. ¿Cuál es la tarea de los sacerdotes? Prepárense, porque Padre Toro no se anda con rodeos. ¿Verdad? Ya desde el título se siente esa intensidad. Y en el video, vaya, va directo al grano con una crítica fuerte, a veces hasta diría que feroz a ciertos Ay, sacerdotes. sí, totalmente. Usa palabras muy directas, citando a Ezequiel 34. Ah, claro, donde habla de los pastores que se apacientan a sí mismos. Exacto, en vez de cuidar a sus ovejas. Una imagen que impacta, ¿no? Es sin duda muy gráfica. Y creo que Padre Toro la usa precisamente para sacudir un poco, ¿no? Como para despertar conciencias y que se entienda la gravedad y la responsabilidad del sacerdote. Totalmente de acuerdo. Ser sacerdote no se trata de privilegios o comodidades, sino de servir de entrega total al rebaño. Y lo interesante es que Padre Toro no se queda solo en la teoría, ¿verdad? Va a ejemplos concretos de cómo, según él, algunos sacerdotes no están cumpliendo con su misión. Exacto. Habla de que abandonan a los que sufren, no apoyan la evangelización de los laicos. Incluso menciona que a veces hay hostilidad hacia ellos. Sí, es una crítica fuerte. Y nos lleva a preguntarnos qué significa ser un buen pastor hoy en día, en la práctica. Porque claro, como dice Padre Toro, no basta con predicar desde el púlpito. Hay que salir, acompañar a los que sufren, guiar a los perdidos. Y ahí es donde entra el celo apostólico, tan central en su mensaje. Él ve una falta de esa pasión, de ese fuego por salvar almas que se veía en los primeros cristianos. ¿Tú crees que tiene razón? Se ha apagado esa llama. Es complejo. Hay muchos sacerdotes y laicos que viven su fe con fervor, entregados a la evangelización. Pero también a veces se cae en la comodidad, en la rutina, ¿no? Se pierde el impulso. Y Padre Toro, con su estilo tan directo, nos sacude, ¿no? Para que no nos conformemos con la mediocridad. Totalmente. Y ahí es donde entra su crítica al ecumenismo. Para él, la unidad no puede ser a costa de la verdad, de diluir el mensaje católico. Es una postura que genera debate, sin duda. Muchos ven el diálogo interreligioso como una oportunidad para la paz, para construir puentes. ¿Cómo se pueden conciliar esas visiones? Es un desafío. Pero creo que lo que Padre Toro quiere decir es que no hay que renunciar a nuestra identidad, a la riqueza de nuestra fe, por buscar puntos en común. O sea que el diálogo debe ser auténtico, respetuoso, pero sin perder la propia identidad. Exacto. Y esto nos lleva a otro punto clave. La defensa de la fe católica frente a lo que él considera falsas enseñanzas. Sobre todo las de las denominaciones protestantes, ¿no? Las compara con lobos disfrazados de ovejas que alejan a los fieles del camino. Sí, y usa un lenguaje fuerte para describirlas, comparándolas con las estrategias del demonio para engañar. Sí, es impactante. Pero a pesar de esa crítica tan dura, Padre Toro también ofrece esperanza, ¿no? Hablo de la recompensa celestial para los sacerdotes que se mantienen fieles. Claro. Y ahí sus palabras se vuelven muy conmovedoras, llenas de emoción. No somos tontos, tenemos una esperanza. Jesús me dijo, le voy a preparar un reino. Es como una promesa que motiva, que da fuerza. Y para ilustrar la importancia de la fe, cita Hebreos 11.1, ¿verdad? Sí, donde se define la fe como garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Es una definición poderosa. La fe no es un simple sentimiento, sino una certeza, una confianza inquebrantable en Dios. Una confianza que se pone a prueba constantemente, ¿no? Especialmente con desafíos como el celibato, que Padre Toro defiende con mucha firmeza, basándose en el Evangelio y la tradición. Para él no es una carga, sino una gracia, una lección por amor a Dios y al servicio del reino. Me gusta cómo lo presenta como una liberación, ¿no? De las preocupaciones mundanas, para dedicarse por completo al ministerio. Y cuenta una anécdota muy divertida sobre un pastor protestante que le preguntaba cómo podía aconsejar a parejas si él era célibe. Jaja, qué bueno. Es genial cómo usa el humor para defender su postura, sin perder la seriedad. Totalmente. Y aunque se centra en el sacerdocio, Padre Toro también habla de la llamada universal a la santidad. Todos, sin importar nuestro estado de vida, estamos llamados a ser santos. Claro, cita 1 Pedro 1.15, que dice, sean santos en toda su conducta como Dios es santo. Exacto. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué significa eso para nosotros como oyentes? ¿Cómo vivimos esa santidad en el día a día? Es una pregunta que nos invita a reflexionar, ¿no? A mirar nuestras acciones, nuestras decisiones, cómo nos relacionamos con Dios y con los demás. Buscamos la santidad en todo lo que hacemos. Sin duda, es un desafío constante. Y hablando de santidad, Padre Toro no se olvida de la pureza, un tema tan relevante hoy en día. Es verdad. Y usa 1 Corintios 6.19 como punto de partida. Lo de su cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? Exacto. Y a partir de ahí critica la fornicación y otros pecados que nos alejan del reino de Dios, según él. Y eso nos lleva a pensar en la moral sexual en el mundo actual. ¿Cómo encaja el mensaje de Padre Toro con las ideas que predominan sobre la sexualidad? Es una pregunta clave. Nos invita a analizar las normas sociales y confrontarlas con la enseñanza de la Iglesia.
Padre Toro nos desafía a defender la pureza, a vivir según la voluntad de Dios, aunque a veces eso implica ir contracorriente. Y es que esa pureza no se limita solo al sexo. Padre Toro lo deja claro. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo en todo, ¿no? Sí, sí. Y menciona una lista de pecados, es bastante fuerte, que nos pueden apartar del reino de Dios, lo dice en 1 Corintios 6, ¿verdad? Exacto. No solo la fornicación, también la idolatría, el adulterio, la homosexualidad. El robo, la avaricia, la embriaguez. Uf, sí, una lista que nos hace pensar, ¿verdad? A veces creemos que solo algunos pecados son graves. Padre Toro nos invita a un examen de conciencia, a luchar contra todo lo que nos aleja de Dios. Y ahí entra el papel clave del sacerdote, ¿no? No solo como guía, sino como mediador entre Dios y el hombre. Totalmente. Cita Hebreos 5.1, donde habla del sacerdocio como un ministerio de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Dones y sacrificios. Casi como si resumiera la esencia del sacerdocio, ¿no? ¿Puedes explicarnos un poco más a qué se refiere? Claro, por un lado, el sacerdote ofrece el sacrificio de la Eucaristía, el don del cuerpo y la sangre de Cristo. Y por otro, ofrece el sacrificio de su propia vida, renunciando a ciertas cosas para dedicarse totalmente a Dios y a la Iglesia. Y dentro de esa entrega, Padre Toro destaca dos pilares: la Eucaristía y la confesión. Para él, son las armas principales en la batalla por la salvación. En la Eucaristía nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Cristo, recibimos su gracia y nos unimos a Él. Y en la confesión nos liberamos del pecado, nos reconciliamos con Dios y con la Iglesia. Y volvemos a esa idea del celo apostólico. Padre Toro ve estos sacramentos como herramientas para guiar a las almas y combatir la influencia del mal. Exacto. Y hay un elemento que me parece fascinante, que le introduce aquí: la autoridad espiritual que se da a los sacerdotes. Te refieres al poder de expulsar demonios, como Jesús dio a sus discípulos. Sí, sí. Cita Mateo 10.1, donde Jesús les da autoridad sobre los espíritus inmundos. Y aquí Padre Toro se pone más crítico aún. Lamenta que muchos sacerdotes no usen ese poder, sobre todo en el exorcismo. Lo atribuye a la falta de oración y ayuno, ¿verdad? Dice que la preparación espiritual es clave para ejercer esa autoridad con eficacia. Totalmente. El sacerdote debe ser hombre de oración que busca la unión con Dios para ser instrumento de su gracia. Y cuenta una historia muy impactante sobre una bruja que fue a confesarse con él. ¿Y qué caso? Es largo de contar, pero la mujer estaba atormentada por el demonio y buscaba liberarse. Padre Toro, con el poder que Dios le dio, le exorcizó y la liberó del mal. Es una historia que nos recuerda que el mundo espiritual es real, ¿no? Y que el poder que Dios da a los sacerdotes no es algo para tomar a la ligera. Exactamente. Y más allá del exorcismo, Padre Toro habla de la autoridad para guiar a los fieles, para corregir con amor y ayudarles en el camino a la santidad. Y allí hace un llamado a la unidad y al apoyo entre sacerdotes. Sí, cita Hebreos 12.14. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Un llamado a la fraternidad sacerdotal, a superar divisiones y rivalidades. Porque Padre Toro lamenta esa falta de apoyo, ¿no? Esa tendencia a la crítica, al juicio, en vez de ayudar y comprender. Sí, a veces se olvida que el sacerdote, aunque tenga su ministerio, también es humano y necesita apoyo. Y esto nos hace pensar en nuestras propias relaciones, ¿verdad? Somos capaces de apoyar a los demás, especialmente en momentos difíciles. Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre nuestras actitudes, a buscar la unidad en nuestras comunidades. Totalmente. El mensaje de Padre Toro es un llamado a la conversión, tanto para los sacerdotes como para todos. Nos invita a vivir la fe con radicalidad, buscando la santidad en todo y usando los dones que Dios nos da para servir. Es desafiante, sí, pero esperanzador al mismo tiempo. Nos recuerda la grandeza de nuestra vocación y la promesa del reino que nos espera. Es una pregunta que nos invita a reflexionarnos. A ver si de verdad usamos ese poder que Dios nos da para el bien, para servir a los demás y no para buscar nuestro propio beneficio. Totalmente. Padre Toro advierte sobre ese peligro. ¿Recuerdas el episodio de Santiago y Juan en el Evangelio? Cuando querían los primeros puestos junto a Jesús. Exacto. Esa ambición, por desgracia, sigue estando presente en el corazón humano. Y a veces lleva a algunos sacerdotes, a desviarse del camino, a buscar poder, reconocimiento. Y a caer en la envidia, la calumnia, incluso a manipular a otros. Sí, y eso está muy lejos del verdadero espíritu de servicio, ¿verdad? Totalmente. Padre Toro insiste en que la autoridad del sacerdote se basa en su entrega a Dios y a los demás, en ofrecer esos dones y sacrificios que decíamos antes, en cuidar del rebaño que se le ha confiado. En eso se basa su autoridad, en el servicio. Y para ejercerla bien, es fundamental buscar la paz y la santidad, tanto a nivel personal como en la comunidad sacerdotal. Claro. Padre Toro nos invita a procurar la paz con todos y la santidad, como dice Hebreos 12.14.
La santidad no es un camino solitario, sino que se construye con otros, ¿verdad? Exacto. Se construye la fraternidad en el apoyo mutuo, en la corrección fraterna. Es un llamado a superar el individualismo, a crear una verdadera comunidad, ¿no? Donde los sacerdotes se apoyen y se ayuden a crecer en la fe. Sin duda, pero fíjate, Padre Toro no se queda ahí. También critica la falta de fraternidad que ve a veces entre los sacerdotes. Sí, es duro en ese punto. Denuncia la crítica, el chisme, la falta de misericordia. Como que a veces se olvida que el sacerdote, aunque tenga su ministerio, sigue siendo humano y necesita el apoyo de sus hermanos, ¿no? Es un llamado a la conversión, a recordar que la caridad es la base y que debe ser aún más fuerte entre quienes comparten la misma vocación. Totalmente. Padre Toro nos invita a ser como el buen samaritano, a tender la mano al hermano que ha caído, a consolarlo y ayudarlo. En vez de juzgarlo o abandonarlo. Exacto, a ser hombres de compasión, a recordar que todos somos pecadores y necesitamos misericordia. Y en ese contexto también habla de la obediencia y la humildad. Claro. Nos recuerda que el sacerdote no es dueño de la verdad, sino servidor de ella. Debe estar dispuesto a ser corregido, a aprender de sus errores, a dejarse guiar por la iglesia, por sus superiores. Y eso nos lleva a reflexionar sobre la autoridad en la iglesia, ¿no? Sin duda. Padre Toro nos recuerda que la verdadera autoridad no se basa en el poder ni en la imposición, sino en el servicio y el amor. Una autoridad que busca el bien del otro, que se ejerce con humildad y misericordia. Que está dispuesta al diálogo y a la corrección fraterna. Un modelo de liderazgo que podemos aplicar en cualquier ámbito de la vida, ¿verdad? Totalmente. Y para ir terminando, me gustaría destacar algo fundamental que nos deja Padre Toro. La santidad es un camino que se recorre en comunidad, con la ayuda de Dios, de la Iglesia y de nuestros hermanos. Un camino que exige esfuerzo, sacrificio, una búsqueda constante de la voluntad de Dios, pero que nos lleva a la plenitud, a la verdadera felicidad, a la vida eterna. El mensaje de Padre Toro es un llamado a la conversión, a la renovación del sacerdocio, a construir una iglesia más fraterna, más santa, más fiel a Dios. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vocación, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad en la construcción del reino de Dios. Y nos deja con una pregunta que resuena fuerte. ¿Estamos dispuestos a asumir el desafío de la santidad? A ser instrumentos de la gracia de Dios en el mundo. Una pregunta para llevarnos a casa y seguir reflexionando. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mensaje de Padre Toro. Esperamos que les haya inspirado y que sigan buscando la santidad en sus propias vidas. Hasta la próxima.